Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 4 que pertenece al tercer trimestre del año 2024. Esta lección lleva como título Parábolas y está basado en el libro de Marcos, el capítulo 4 completo. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 4, versículos 24 y 25, donde nosotros leemos de la siguiente manera. Dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El día domingo lleva como subtítulo la parábola del sembrador. El día lunes es la interpretación de Jesús. Ese es el subtítulo que está interpretando la parábola del sembrador. El día martes, la razón de ser de las parábolas. El día miércoles, la parábola de la lámpara y la cesta. El día jueves, la parábola del crecimiento de la semilla. Esta es una lección sumamente fácil de comprender, ya que el día domingo está hablando de la parábola del sembrador y en el día lunes Jesucristo interpreta la parábola. No tenemos que hacer mucho, Jesucristo mismo la interpretó. Y así la razón de ser de las parábolas no toma mucho tiempo. Y después viene la lámpara y la cesta, que es otra parábola muy pequeña, y la parábola del crecimiento de la semilla, que es una parábola muy pequeña pero interesante, muy interesante, y se le pone muy poca atención y en realidad no se habla de ella. Yo en mi vida nunca he escuchado a una persona que predique acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Ahí vamos a tomar unos minutitos en explicar estas parábolas. Así que va a ser una lección fácil de comprender y también de impartir. Antes de entrar de lleno en la lección, queremos recordarles que el primer fin de semana y el segundo fin de semana de agosto no tendremos el repaso de la lección en video. Va a estar en escrito solamente porque vamos a estar asistiendo al campamento mundial de conquistadores en Gillette, Wyoming. Su servidor va a estar ahí trabajando como voluntario y disfrutando de ese hermoso evento también, llevando a nuestros hijos, por supuesto. Y el problema no es hacer un repaso de la lección, el problema es subirlo. Y necesitamos un poderoso Wi-Fi o Wi-Fi, como se le llama, para subir un video de esta magnitud, de 1 hora y minutos. Entonces afuera se nos hace bien difícil subir este video porque no se logra hacerlo. El campamento de los conquistadores es una de las cosas más maravillosas, el campamento mundial. Es una de las cosas más maravillosas que la iglesia tiene quizás a nivel mundial, porque son casi 1/4 de 1 millón de personas que se reúnen allí y los muchachos, aparte de la vagancia del viaje y disfrutar todo eso, interesantemente lo que les gusta más es el servicio religioso de la noche. Es un espectáculo. En esta ocasión se va a estar presentando la historia de Moisés y lo presentan dramatizado, pero de una manera espectacular. Antes de eso hay un pequeño sermón que son espectaculares sermones. Se puede ver a las 6 de la tarde cómo miles y miles y miles de niños por ellos solitos se dirigen a este lugar porque ese es el centro, el momento más especial de este campamento, los servicios religiosos de la noche. Es muy impresionante. Si usted tiene la oportunidad de ir, especialmente si vive en los Estados Unidos, vaya y lleve a sus niños y se va a dar cuenta que esto no es lo que muchos creen. No, esto es un espectáculo de primera
donde los niños quedan ligados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la magnitud del evento y por lo que allí aprenden. En esta ocasión van a haber aproximadamente 900 bautismos de niños que vienen alrededor del mundo y han decidido bautizarse en este evento. Es algo muy bonito. Así que les anunciamos desde ya, no espere este video la primera semana y la segunda semana de agosto porque se nos va a hacer imposible subirlo. Muy bien. Vamos a comenzar con la lección de esta semana. Marcos 4 del 1 al 9 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Tenía de emergencia una barca, porque cuando la gente lo apretujaba, se pasaba la barca y la barca se convertía en un púlpito para él. De allí podía libremente impartir la palabra de Dios y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Esta parábola tiene una instrucción muy importante, que a todo el que podía oír le obligaba a prestarle atención. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo el que está oyendo está obligado a prestarle atención. Y allí está la situación de varias personas o grupos de personas que reciben el mensaje y su reacción ante el mensaje. Muchos son afectados por la palabra del momento, sin embargo, no reciben ningún beneficio permanente. Hay unos que la emoción los hace tomar decisiones rápidas, precipitadas, pero no tiene un efecto permanente. Hay otros que la palabra no deja impresiones duraderas en la mente de ellos, y sus corazones tampoco están dispuestos a recibirlos. Otros escuchan la palabra y tienen una profesión muy estéril y muy falsa a veces. Las impresiones de su corazón acerca de la palabra de Dios no profundizan en su alma y no perduran. A otros, la abundancia del mundo les impide sacar provecho de la palabra de Dios. Y aquí está hablando de todos los comportamientos de la gente al escuchar la palabra. Entonces, aquí el asunto es lo que la persona decide ante la palabra de Dios. La tierra, el lugar donde cae, eso lo decide la persona. No es algo tirado al azar. No es que el sembrador tira la semilla y la semilla que cayó en el pedregal dice: bueno, no fue mi culpa, yo caí en el pedregal y ¿qué voy a hacer? No pude dar frutos, así que no es mi culpa, a mí me tiraron acá. No quiere decir eso. Si no, entonces estaríamos de acuerdo con las personas que dicen: bueno, yo así nací, ¿qué quiere que haga? Yo no puedo cambiar, así soy. No, Cristo nos vino a cambiar y Él desea que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Entonces, los tipos de tierra significan las decisiones que el hombre toma cuando escucha la palabra de Dios.
Ahora, hay que entender que estas parábolas están en los libros sinópticos, en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. A veces nosotros escuchamos la palabra y decimos, este es un evangelio sinóptico o esto es un libro canónico. ¿Qué es eso? Mire, la palabra sinóptico es una palabra griega que se compone de dos. Sin, S-I-N, de sinópticos, y la palabra óptica. La palabra sin significa juntos y óptico, ver. Entonces, junto, sinóptico significa verse juntos, se pueden ver juntos. Entonces, en Mateo, Marcos y Lucas se pueden contemplar capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya sea lineal de derecha a la izquierda o ya sea en columna para abajo. Y usted va viendo que usted va a ir leyendo casi lo mismo en los tres evangelios. En 1776 hubo un estudiante de la Biblia alemán llamado Johann Jacob Griesbach que escribió un libro que se llamaba Sinopsis. Este libro ponía los tres evangelios en forma paralela y se estudiaban a la par. El libro de Juan ya no es sinóptico, no se puede ver junto. Aunque es el evangelio, no se puede estudiar junto. Entonces se le llama a los libros así que no se pueden estudiar juntos con otro libro canónicos. Son libros canónicos. Entonces el libro de Juan es canónico y Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. Son tres evangelios que se pueden leer juntos. Esta parábola nos demuestra por lo menos algunas cosas, por lo menos 4 cosas interesantes. La excelencia de la palabra de Dios. La palabra, aquí le llama a Jesucristo la buena semilla. Y es porque lo que se está sembrando es de primera calidad. El evangelio tiene excelencia. El evangelio, si nosotros lo comprendemos perfectamente y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando impartimos la palabra, se da con excelencia. Es una información de primer grado. La segunda razón de esta parábola es para mostrarnos el efecto que hace con la palabra predicada en las personas. Son efectos diferentes y cada quien tiene una reacción diferente. Muchos lo oyen y no producen fruto. No producen ningún fruto permanente. Muchos de ellos producen un fruto temporal que en realidad no es un fruto verdadero, es un fruto temporal. Algunos tienen mente superficial y descuidada y nunca se preocupan en meditar en la palabra de Dios o aplicarla a sus almas o grabarlas en sus almas. Otros permiten que la palabra entre en su corazón, pero no permitan que les afecte en sus acciones, no permiten hacer los temas de su conversación, y otros están tan ocupados en sus negocios que las preocupaciones de este mundo y el amor por las cosas terrenales no nos permite ver las cosas celestiales. Y ese es uno de los más grandes problemas que hay en este mundo. Por eso es que es bien difícil para un rico volverse un hijo de Dios, porque está tan ocupado en sus placeres y en conseguir nuevos placeres que la palabra de Dios le parece realmente inatractiva. Así que ese es el día lunes. El día lunes, ese fue el día domingo, perdón. El día lunes es la interpretación que Jesús le da a la parábola, y eso lo encontramos nosotros en Marcos, el
ver el capítulo 4 siempre y de los versículos 13 al 20. Y lo vamos a leer. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entendéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les estoy diciendo algo fácil y lo fácil les cuesta entender. ¿Qué va a pasar cuando yo les diga lo difícil? No van a entender nada. El sembrador es el que siembra la palabra, todo aquel que predica el evangelio. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen ni raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Muy bien, aquí está Jesucristo explicando realmente quiénes son estas personas. Y es lo mismo que estamos diciendo. Los primeros son los que escuchan la palabra, los que están junto al camino. Se les predica la palabra, se detienen un momento, lo escuchan, pero solo son oyentes casuales y accidentales. Por cualquier razón estuvieron allí y escucharon, lo tenía que escuchar, estuvieron de acuerdo, pero hasta allí nomás termina todo. Todo se les olvidó cuando salieron de la conferencia, de la predicación, o sea que solo escuchan en el momento. Las personas de los pedregales son los oidores constantes. Fíjese que los primeros son casuales, pero la de los pedregales son oidores constantes de la palabra y tienen algún entendimiento de ella, comprenden la palabra y tienen algún afecto para la palabra, pero sus corazones no son quebrantados realmente por ella. Usted puede estudiar la palabra sin creer en ella. Uno de los campeonatos mundiales de Biblia lo ganó un musulmán que no cree en la Biblia, sino que cree en el Corán. Entonces era un intelecto bíblico, pero no era un cristiano, era de otra religión. La de la gente de los pedregales, eso es, tiene afecto para la palabra, escucha la palabra, entiende la palabra, pero no deja que la palabra germine en él, no se quebranta ante la palabra. No son llevados a una visión completa del pecado y la necesidad de Cristo. Sus corazones no son quitados, tienen un corazón de piedra. Esta gente vive en los pedregales. Esta es la semilla que cayó en el pedregal. Como no permiten que la palabra de Dios germine en su corazón, ese corazón es de piedra. Nunca se les quita y se les entrega un corazón de carne, sensible. No, son duros, nunca niegan la palabra, no la niegan, nunca la contradicen, no, les gusta la palabra, pero no pasa de eso. Escuchar, tenerle afecto a la palabra y tener entendimiento de la palabra, no pasa. De esos hay muchos en la iglesia adventista. Por eso es que la iglesia de la Odisea se dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ni para atrás ni para adelante. La definición correcta de frío ni caliente lo da el espíritu de profecía. Dice, este es el tipo de gente que se aterroriza en saber que se va a ir al infierno,
pero no se compromete con Dios. Eso es lo que nosotros decimos comúnmente: tiene un pie adentro y un pie afuera. Le aterroriza saber que se va a perder, le aterroriza saber que no tiene religión, le aterroriza saber que va a quedar afuera. Pero cuando la iglesia hace un llamado de trabajo, de entrega, tampoco se compromete con Dios. Estos, los de los pedregales, son representados por muchos en nuestras iglesias que están constantemente escuchando la palabra de Dios, la entienden perfectamente, aman la palabra de Dios, pero no permiten que la palabra haga su efecto en el corazón de piedra, y de piedra se queda el corazón y pronto mueren. El 17 dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y es exactamente lo que va a pasar con la iglesia adventista del séptimo día. Millones hay en la iglesia, pero cuando llegue el momento en verdad donde la tribulación, la persecución, la cárcel, la muerte comienza a apretar, dice el espíritu de profecía que no hay ni uno en 20 que está listo para este momento. Eso es lo que se conoce como el zarandeo. La iglesia va a ser zarandeada, y millones de semillas que quedó en el pedregal, cuando salga el sol que da el calor de la persecución, como no tiene su raíz fundada en la tierra, pronto se quema y desaparece. Muy interesante. Marcos 18. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra y son ahogados. Esta gente ahogan la palabra por los deseos de la tierra. Mire, todos nos gusta tener cosas lindas en esta tierra, sí, eso no hay duda. Todos nos gusta tener una buena casita, no es pecado, un buen vehículo, una buena ropa, nos gusta vacacionar, todos nos gusta ese tipo de vida que muchos de nosotros creemos que es una bendición. Y es peligroso, muy peligroso, porque si no lo sabemos controlar, entonces venimos a ser como la semilla que fue sembrado entre los espinos. Muchas veces Dios nos da bendición porque nosotros no podemos controlar las bendiciones. Yo conozco muchos casos donde cuando la familia era pobre, pasaba de rodillas pidiéndole a Dios su ayuda, su cuidado, su bendición. Pero hubo un momento en que cambió la situación económica y la familia se volvió pudiente, y chao Dios, se acabó la religión. Están empeñados en las cosas que tiene el mundo, empeñados en conseguir esto, empeñados en hacer esto, empeñados en hacer lo otro, empeñados en ir a este lugar, y se le olvida Dios. Este es otro tipo de persona que escucha la palabra, pero las cosas del mundo son atractivas, tan atractivas, que en verdad no tienen más valor la palabra de Dios que las cosas temporales que están disfrutando de este mundo. Por eso es que a un rico le cuesta, porque cuando ve una vida de sacrificio y abnegación comparado con una vida de holgura, de riquezas, de posesión y de placeres, es casi imposible aceptar dejar todas esas buenas cosas de la vida terrenal por algo que no trae mucha felicidad aquí en esta tierra. Al contrario, trae sufrimientos, preocupaciones, angustias y todas esas cosas. Este es otro tipo de gente que está hablando Jesucristo. Y llega a los que son sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a
a 30, a 60 y otros a 100 por uno. Esta gente no solo oyen la palabra de Dios y la reciben como palabra de Dios en sus corazones, sino que hay una obra eficaz. No solo la reciben en sus cabezas, sino que su corazón se convierte en un corazón puesto por Dios, un corazón blando. Cuando una vez la reciben, la retienen firmemente y permanecen en ella en los peores momentos. ¿Ve? Entonces, la parábola del sembrador denota la decisión que diferentes personas toman al escuchar la palabra de Dios. Muy bien, hemos cubierto domingo y lunes. Vamos a pasar al martes, la razón de ser de las parábolas. Ahí está Marcos 4 del 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no reciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y aquí hace una pregunta: ¿cuál es la razón de las parábolas? Mire, yo tengo una respuesta que la encontré hace días atrás en el espíritu de profecía, y por más que la busqué, como es usual, cuando uno la busca no las encuentra. Y dice allí que Jesucristo les hablaba en parábolas al pueblo de Israel porque era un pueblo que estaba acostumbrado a aprender en simbolismos. En el tiempo antiguo todo representaba algo para Israel. En el santuario todo representaba algo. En el santuario movible las cortinas representaban esto, el oro representaba esto, la plata lo otro, la madera esto, el cordero, la sangre, el incienso, la mesa, los panes de la presencia. Todo tenía una representación. Estaban acostumbrados a aprender por símbolos. Era algo representativo, y para Jesucristo la mejor manera de enseñarle era con una historia representativa. Por eso es que el Señor usó las parábolas, porque era un pueblo que estaba muy acostumbrado a la interpretación de los símbolos. Así lo acostumbró Jesucristo mismo desde el principio, y cuando Él viene continúa ese sistema con ellos de hablar por medio de las parábolas. La segunda razón es que cuando se da una ilustración permite recordar mejor la enseñanza que se está tratando de dar. Muchas veces una ilustración amplía, clarifica el mensaje que se está tratando de dar y queda grabada en la mente de la persona, especialmente de los niños. Cuando uno es niño y le están enseñando algo abstracto, le cuesta comprender, pero cuando le cuentan una historia de algo que pasó y después dan el ejemplo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, o lo que se esté tratando de enseñar, para uno de niño es más fácil comprender la enseñanza por medio de la ilustración. Lo mismo son los himnos. Los himnos, cuando se cantan, se memorizan grandes porciones de la Biblia, y a veces uno los comprende mejor a través del canto, y si no los comprende, llega un momento en que en la vida nosotros comprendemos esas palabras que a veces repetimos, pero las tenemos de memoria en nuestra mente. Así que por eso usaba las parábolas del Señor, pero para mí lo más importante era que el pueblo de Israel era experto en aprender por medio de símbolos. Siempre el Señor les habló
les habló por medio de símbolos proféticos y ellos entendían fácilmente. Así que una parábola también era fácil para ellos. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles. El día miércoles está hablando de la lámpara y la cesta, y estos son tres versículos nada más de Marcos 4, del 21 al 23. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Estudiando el griego detenidamente, ahí encontramos tres cosas interesantes. La palabra que se usa para candelabro o candelero en verdad no es candelero, pero la palabra que se usa en griego dice estar en pie, y una luz que está en pie es un candelero. Entonces se traduce mejor un candelero. La palabra que se usa para cama en verdad no es cama, sino que es un sofá que se podía reclinar enfrente de la mesa de comer. Esa es la palabra que se está usando allí. Y la palabra que se usa para almud se le llama un selemín. ¿Qué era un selemín? Era una medida de granos. Imagínese como una caja con un tamaño específico donde se podían medir los granos o la harina, y era parte del mobiliario de la casa. Fíjense que interesantemente en el original, cuando se escribe esto, allí todos los sustantivos como lámpara, la medida de trigo, la cama, tiene un artículo definido adjunto, denotando que en esa casa eso era lo único que hay: una lámpara, un platillo plano con una mecha flotante de aceite, un candelabro. No dice los candelabros, no, dice un candelabro, una medida o le llama un almud, una medida para medir trigo, una cama ligeramente elevada, o sea, con un espaldar elevado, que es un sofá, lo que nosotros conocemos como un sofá. Y esto nos da una lección interesante, que el sentido común enseña aquí que el hombre está prendiendo una luz no para ponerla debajo de una caja, de la única caja que existe allí, no para ponerlo detrás del sofá para que no alumbre la mesa, sino para ponerlo en un lugar alto para que alumbre la casa. Y eso es lo que está preguntando el Señor. ¿Acaso se trae una luz para esconderla? ¿Para ponerlo debajo de un selemín o un almud, o debajo de la cama o detrás del sofá, como se tendría que traducir eso? Y dice, ¿no es mejor para ponerla en el candelero, en un lugar que está en lo alto y puede alumbrar la casa? Porque no hay nada oculto que ha de ser manifestado. Fíjense que esta palabra es interesante. La versión Valera hace entender que Cristo dice que todo lo oculto va a ser revelado. No, no quiere decir eso realmente. Eso quiere decir no hay nada oculto a menos que deba ser manifestado. Es decir, no hay nada oculto ahora a menos que se pueda dar a conocer. Y ahí es donde tenemos que entender, porque a veces
por una palabra nosotros no comprendemos bien la palabra. Y a veces cuando nosotros no comprendemos bien la palabra, le damos nuestra propia explicación. Dios dejó muchas cosas escondidas para que eventualmente sean reveladas. Esa es una manera de revelar lo que está escondido, pero no quiere decir que hay una obligación de que el Señor va a revelar todo lo escondido, porque la Biblia es clara y dice que hay muchos secretos que solo le pertenecen a Dios. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es: algunas cosas escondidas están escondidas para que sean reveladas. No necesariamente todo tiene que ser revelado. Algunas sí, otras no. Y nosotros tenemos que ir sabiendo cuándo o cuáles cosas son para nosotros, y las que no podamos entender, va a pasar dos cosas. Dios las va a ir revelando con el tiempo, cuando el tiempo esté pasando, o muchas cosas Dios las va a revelar en el cielo, y muchas cosas nunca van a ser reveladas porque solamente son secretos del Señor. En Marcos 4:23 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Pero en Marcos 4:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. En Marcos 4:9 se hace un llamado para tratar de entender la parábola. Esa es la parábola del sembrador. Pero en Marcos 4:23 no se hace un llamado para entender la parábola. Aquí se hace un llamado para los que hayan entendido la parábola, que comuniquen su conocimiento. O sea, en la parábola del sembrador, Dios llama a que entiendan la palabra. Y en la parábola de la luz, Dios llama a que comuniquen la palabra. En el español casi se escucha lo mismo, pero cuando nosotros leemos el griego interlineal, nosotros nos damos cuenta que lo que está tratando de decir son dos cosas muy diferentes. Así que le explicamos que en Marcos 4:9 se hace un llamado al principio de la parábola del sembrador para que la persona entienda la palabra. Y en la parábola de la luz, para que alumbre, Dios hace un llamado para que el que entendió la palabra comparta la palabra con otros. Muy bien, vamos rápido, vamos muy rápido. Vamos a llegar al día jueves. Se los dije de un principio que esta lección no es profunda, está bien explicada y no hay mucho, al menos de mi lado, no hay mucho para explicar. Vamos a la parábola del día jueves, porque esta parábola yo nunca he escuchado que predican de esta parábola, y es una parábola de 3 versículos, pero es sumamente interesante, la parábola del crecimiento de la semilla. Y vamos a tomarnos unos minutitos, ya que los tenemos, para explicar qué es lo que está pasando acá. Dice Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjense que esta parábola solo la encuentra en Marcos, en ninguno de los demás evangelios. Aparentemente no se le escapa a Marcos esta mini parábola, es pequeñita. Y solo él la tiene, no la va a encontrar en ningún otro evangelio
sinóptico o canónico, como es Juan. Ahora ya sabemos que es sinóptico, vean, los tres que se estudian juntos. No la encuentra ni en Mateo ni en Lucas, solo la encuentra en Marcos. Juan es canónico y corre paralelamente con la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesucristo? Que el reino de Dios es como la semilla que echa el sembrador, el hombre, y él se va a dormir, se levanta día tras día, se vuelve a dormir, se vuelve a adelantar, y la semilla brota, germina como una plantita, como que es grama, como que es hierba, y luego va creciendo, y el sembrador no se da cuenta del proceso de la semilla, sino que él espera con paciencia y quietud, y cuando ve que la semilla ha madurado, va y la corta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mire, aquí nos está golpeando a ciertas religiones, ¿ok? El sembrador, este hombre que salió a sembrar, tiró la semilla y él se fue a su casa. O sea que salió al campo y tiró esta semilla. Se fue a su casa y sencillamente pasaron los días y él esperaba lo que tenía que pasar. Aquí el sembrador no tiene ninguna influencia sobre el grano. Él va y tira el grano, lo siembra. Eso es lo que puede hacer. Lo demás no le interesa a él. Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que ellos, cuando impartieran el evangelio, no tenían que obligar a nadie, no constreñir la voluntad de nadie para la aceptación del evangelio. Hay unas iglesias que para la aceptación del evangelio inventaron la hoguera, la horca, el potro, los circos, la persecución. Hay otras religiones que armaron guerras, país contra país, uno defendiendo una religión y los otros metiendo la religión a la fuerza. Ningún hombre puede convertir a nadie a la religión por las fuerzas de las armas. Nadie. Y nuestra iglesia adventista del séptimo día se va en la colada de esto, especialmente los ministros de nuestra iglesia que tienen una sofocación con que el grano nazca. En nuestra iglesia tenemos la mala costumbre, porque no es buena, de ponernos blancos de bautismos. Y a veces se ponen blancos elevadísimos, y para quedar bien con quien sea que hay que quedar bien, se forza a la gente. No lo hacemos por medio de las armas, sino que lo hacemos por la molestia, por el constante empuje, porque decimos, fórzalos a entrar, y no entendemos el versículo, lo que está tratando de decir. Y a veces hacemos que la semilla germine antes de tiempo. La sacamos, vemos, la volvemos a enterrar a ver cómo va germinando. Le ponemos calor, le ponemos agua, le ponemos abono, hasta que vemos que esa semilla germina. Y una vez germinada, muchas veces la dejamos tirada en el surco sin darle seguimiento si creció, si se fortaleció y si dio fruto. Esta parábola tendríamos que estudiarla nosotros muy detenidamente, ¿sí? Porque
Porque nuestro trabajo no es convertir a nadie. Nuestro trabajo es ir a sembrar la palabra. Ese es nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que hizo este hombre que sembró la semilla? No hizo nada. Se fue a acostar y dormía tranquilamente y se levantaba y la semilla germinó naturalmente, se hizo hierba, después se hizo espiga, después dio la flor y después dio el fruto. El hombre terminó con su trabajo de sembrar. Eso es lo que está tratando allí. El labrador no puede hacer más sino que dejar que la semilla a su debido tiempo, por orden de la naturaleza, de la tierra que da su fruto, de la lluvia que cae, del sol que baña la tierra, produzca el resultado natural que es el nacimiento, la germinación de la semilla. Lo mismo nosotros impartimos el Evangelio del Señor y dejamos que la gracia de Cristo germine en ese corazón cuando lo tenga que hacer, sin imponerle a nadie presión psicológica, sin imponerle a nadie esa presión que sabemos hacer, porque en la parábola aquí nos indica lo contrario. Tampoco tenemos que decir que nosotros dimos la palabra y ahí terminó el asunto y yo doy la media vuelta y me voy. No, no, no. Así como el labrador está constantemente observando la milpa, qué es lo que pasó. Yo paso por muchos lugares donde hay sembrados de uvas, de manzana, de pera, de trigo, de maíz, de soja, como se le llama. Y es interesante, no es mi siembra, pero yo paso revisando todos los días cuando el tractor anda sembrando. Digo, yo ya sembró, va a llover, va a germinar. Me entra a mí una alegría como que si fuera yo el sembrador, pero es que yo paso todos los días ahí y voy constantemente viendo cómo la planta comienza a brotar algo verdecito chiquitito por los grandes sembradillos y cómo va creciendo. Y a mí me da una alegría. He dicho, va a haber mucha cosecha ahora, va a haber mucho maíz, mucho choclo, va a haber bastante de eso porque está lloviendo. Y a uno de humano le entra una alegría que uno no está en ese negocio. Pero imagínese el sembrador cuando ve sus grandes sembrados florecer y dar fruto. Esa es una cosa maravillosa. Lo mismo es el Evangelio. No es que damos el Evangelio y dice uno, bueno, ya terminé mi obra y aquí me voy, allá usted arréglesela como puede. No, uno contempla lo que sembró para ver qué resultado va, pero no apresura la semilla, no la forza. No la va a ir a desenterrar para ver qué pasó con la semilla. ¿Será que ya le salió un puntito de raíz? No, usted la deja allí y ella va a germinar cuando tenga que germinar. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. Y eso es lo que dice, esta expresión va en paralelo con Eclesiastés 11:6. Dice, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, siembra tu semilla y está pendiente qué es lo que está pasando, ¿sí? Si ves por la tarde que una semillita quedó afuera y no le cayó suficiente tierra, ve a echarle un poquitito de tierra, ¿sí? Si ves que una semillita quedó desperdigada por ahí en una piedra, ve y recógela y ponla en un lugar correcto para que germine. Pero no podemos forzar el nacimiento de la semilla. Yo puedo ir a visitar a una persona que está recibiendo estudios bíblicos, puedo orar con ella, puedo ayudarle con sus niños, con necesidades que tenga, pero hasta allí no más.
Yo estoy pendiente de la semilla. Eso no me da derecho a oprimirla, a empujarla, a presionarla para que nazca en el mundo espiritual. Van a ser cuando el Espíritu Santo crea conveniente que van a ser, y nosotros tenemos que respetar ese proceso que el cielo ha dejado en el desarrollo de la vida espiritual. ¿Estamos? Muy bien. Esto nos va para todos, porque los adventistas somos expertos en forzar a la gente a que se bautice. No tenemos que hacer eso. Tenemos que darle seguimiento a la gente como Dios ordena, ayudarle en lo que podamos, compartir su palabra y dejar que el amor de Cristo haga ese trabajo en su corazón, que la gracia de Cristo lo ablande por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo crea que es conveniente, Él lo convertirá al Evangelio, y esa será una planta que llevará su fruto al 100%. Y después llegamos al último versículo donde dice allí: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjense que aquí hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Cuando el fruto está maduro, hay que meter la hoz, dice el versículo, porque la siega ha llegado. Quienes cosecha su sembrado es Jesucristo. Él es el dueño de eso. Y Él sabe cuándo meter la hoz para cosechar su fruto. Hay dos cosechas del fruto del Señor del trigo. Una a los finales de los días, cuando un grupo de gente quede con vida y espere la venida de Cristo en vida, sin sufrir la muerte. Y la otra cosecha es cuando nos morimos. Yo me gustaría llegar al final y estar vivo cuando Cristo venga, pero así como soy de miedoso, no creo que yo sea material para esa situación. Entonces Dios me va a cosechar antes, me va a mandar al descanso antes de esos momentos críticos. Esa es una cosecha también. Déjenme explicarle esto un poquitito. Mire, Dios sabe cuándo me va a llevar al descanso. Ese es meter la hoz y cosechar su fruto. La Biblia hebrea es tan hermoso como presenta ese versículo. Dice penosa. La palabra penosa nosotros no la tenemos en español, tenemos otra palabra, pero la Biblia hebrea dice: penosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él sabe cuando el fruto en mí está maduro. Pero a nosotros los humanos nos pasa algo muy interesante. Muchas veces queremos que la hoz se introduzca y nos manden a descansar cuando estamos sufriendo un problema o una enfermedad. Y a veces encontramos hermanos que tienen enfermedades serias, de grandes sufrimientos, y anhelan pasar al descanso. Yo he escuchado muchas personas que en medio de la aflicción le piden al sembrador que meta la hoz y corte la planta. Pero es que el sembrador a lo mejor ve que la planta no está madura. Y si le hiciera caso a la persona en ese momento, la planta sería tomada para ponerla en manojos, amarrarla en manojos y echarla al fuego, porque no sirve.
Una cosa es querer madurar el fruto a la fuerza y otra cosa es que el fruto esté maduro. Hay unos que sufrimos mucho antes de morir, largas enfermedades, y el Señor parece que no, como que nos ha olvidado, no le importa nuestro sufrimiento, no le importa mi enfermedad. ¿Por qué no me lleva al descanso? Yo le agradecería mucho. Esta parábola nos da mucha luz en eso. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después viene grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si la hoz no se mete todavía, es porque el fruto no está maduro. Entonces, cuando nosotros estemos pasando tribulaciones, angustias terribles, enfermedades, de esas enfermedades que son insoportables, el pedido no es meter la hoz, sino que el pedido es madura el fruto que hay en mí. Y una de las maneras es a través del sufrimiento. Esa es una de las maneras más eficaces que penosamente los humanos tenemos. Mire que por las buenas casi nadie quiere. Por las buenas, cuando estamos disfrutando de bienestar, de posición económica, de una vida joven, de una vida de salud, estamos olvidados de Dios. Pero cuando bajamos al valle de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de la soledad y de la enfermedad, ¿cómo buscamos a Dios? El fruto madura. Los golpes de la vida maduran al hombre. Las experiencias amargas, los sinsabores, las lágrimas, las separaciones, esas cosas que descubrimos en la vida, que nos da dolor saber que sucedieron de esa manera, todo eso nos hace madurar como humanos. Pero el maduramiento, la maduración divina es algo diferente, es un fruto de la santidad. Entonces, cuando nosotros estamos pasando sufrimiento, nuestro pedido, Señor, llévame, ya hazme descansar. En pocas palabras le estamos diciendo, mete la hoz. Ese no es nuestro pedido. Nuestro pedido es, Señor, ya mi fruto está maduro. Ya mi planta espiritual ya dio las señales de madurez. Está a tiempo ya. ¿Tú crees que estoy listo para ser vendimiado? ¿Para ser segado? Si tú crees, pues tú sabes lo que tienes que hacer y yo confío en ti. ¿Entendió esa parábola, hermano? Parábola hermosísima. Le enseña a la iglesia como religión a no forzar a nadie bajo ningún medio, ni por la fuerza física, ni por la presión mental, emocional. No. Ese no es nuestro trabajo. No podemos hacer eso como religión, y nos enseña a nosotros como humanos a saber pedir bien en oración lo que estamos pidiendo. No pidamos que la hoz sea introducida para cortar la planta, sino que pidamos que seamos madurados en nuestro fruto espiritual. Porque dice allí, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Es claro, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermosa parábola, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, muy bien, hermanos, creo que con eso terminamos la lección de esta semana. Nos resta agradecerle a cada uno de ustedes por su atención
y queremos recordarle que la primera semana y la segunda semana de agosto no va a haber lección en video, no va a haber el repaso de la lección. Muchas veces nos están preguntando, hermano Tony, ¿qué pasó? Aquel día me mandaron un texto que decía, quería saber si el hermano Tony se murió. Se murió, no se muerto, andaba de vacaciones, ¿ves? Pero no podíamos subir el video, así que se lo estamos avisando con anticipación. Feliz semana a todos y nos vemos Dios mediante en la próxima repaso de la lección de escuela sabática, que están muy interesantes.